Este documental tiene como finalidad informar acerca de la estadía terrenal de Georgette Philippard, mujer de armas, y cómo influyó en la vida de su querido poeta peruano César Vallejo. Georgette Philippard, la mujer que preservó el legado de César Vallejo, una escritora y poeta francesa, esposa de César Vallejo, nacido en Santiago de Chuco. Georgette Philippard nació en París un 7 de enero de 1908. Los padres de Georgette Philippard fueron Alexandre Jean Philippard y Marie Travers. En 1924, a sus 6 años, la enfermedad de la tuberculosis la atacó. Poco tiempo después inicia la Segunda Guerra Mundial, en donde su padre muere. Él envía una carta reconociendo a Georgette Marie como su hija. A causa de la guerra, es enviada a Bretaña, donde realiza sus estudios primarios en la localidad de Vitré, hermosa ciudad de castillos y fortalezas, calificado como el más bello rincón de Francia. Prosigue sus estudios secundarios en el Colegio Sévigné de Vitré de la Inspección Académica de Rennes, los que culminó en 1922. Al término de sus estudios, viaja a París a trabajar en el oficio de costurera junto a su madre. La joven escritora conoció a César Vallejo cuando tenía 18 años, en mayo de 1926, cuando Vallejo mantenía una relación con Henry Massey. Georgette se entera de la existencia del poeta. Ella era una joven costurera con estudios en Londres y él un poeta peruano que vivía en la Ciudad Luz desde 1923. El matrimonio estuvo junto por 10 años, pero su amor perduró hasta la muerte de Georgette en 1979 en Lima, a 10.253 kilómetros de su París natal. Se conocieron en pleno invierno parisino. Vallejo, quitándose el sombrero, me saluda y ve una gran luminosidad blanco-azul alrededor de su cabeza. Recuerda con entrañable emoción Georgette. Mi nombre es Jofre Martín Jamanca Rimac. Continuando con la historia de César Vallejo, les voy a relatar la muerte de César Vallejo. Vallejo falleció el 15 de abril de 1938 a la edad de 46 años. Frente a lo sucedido, Georgette Philippard cede la tumba que había comprado en el cementerio de Montreuil, que era para ella, ahora será para César Vallejo. Georgette nos da a entender el duro golpe que causó en ella la muerte de su amado. Ellas mencionaron: cuando él murió, estuve ciega durante 4 horas, estuve loca. En 1939, ella conjuntamente con Raúl Porras Barnechea editan y publican la obra póstuma de Vallejo titulada Poemas Humanos. Como él predijo, murió en París el 15 de abril de 1938. No murió un jueves, murió un viernes. Mi nombre es Milton Lugo Castillo. Les voy a relatar sobre el enfrentamiento de Georgette con los amigos y seguidores de Vallejo. Georgette rechaza el ofrecimiento del editor Juan Mejía Vaca, quien le propuso una buena suma de dinero por toda la producción de Vallejo. También critica la actitud del poeta español Juan Larrea, quien se proclama estudioso de Vallejo y no escribió ninguna línea cuando Vallejo está vivo. También es muy recordado su enfrentamiento con Gerardo Diego, quien se presentó en la Universidad de San Marcos para disertar sobre Vallejo, y dicho poeta habla fuerte sobre las pesetas que hizo Vallejo antes de su muerte, que ocasionó que Georgette se arrebate y defienda a Vallejo. Fiel a su estilo, Georgette le dio una bofetada al editor Carlos Milla Batres debido a que éste incumplió su promesa de publicar una foto de Vallejo en la carátula. Georgette, una mujer que sufrió penurias en su lucha por proteger el legado de su amado César Vallejo, rescatando las originales obras que durante la Segunda Guerra Mundial en el bombardeo de los alemanes fueron abandonadas en la embajada peruana en París. En 1951 llega a Perú, donde con ardor defiende la integridad sobre el legado de su esposo, ganándose la enemistad de especialistas y estudiosos. Después de la muerte de Vallejo, Georgette dedicó toda su vida defendiendo sus obras literarias.
En 1965 rechaza todo intento de musicalizar los poemas de César Vallejo. En consecuencia de ello, en el año de 1966, el gobierno peruano reduce la pensión drásticamente. En 1967, edita y publica toda la narrativa de César Vallejo, como por ejemplo, novelas y cuentos completos. En 1968, edita y publica la obra poética completa, y en octubre de 1969 le gana el juicio a la editora Losada por haber publicado sin su autorización el libro Poemas Humanos y España, aparte de mí, este cáliz. Georgette Philippard se quedó viuda a los 30 años de edad, siendo aún muy joven, pero preservó para defender el legado de su esposo, el poeta peruano César Vallejo. Nuestro poeta universal falleció en el año de 1938, en París, y está enterrado en el cementerio de Montreux. Gracias a la iniciativa de Georgette Philippard se pudo trasladar su cuerpo al cementerio de Montparnasse, cumpliendo así una de las promesas que le hizo a César Vallejo. Su tumba se encuentra muy cerca a la tumba de Baudelaire, que es una de las más visitadas. La escritora francesa llegó al Perú en el año de 1951 para defender la integridad del legado del poeta autor del Trilce. Lo hizo con gran celo que lo llevó a ganarse la enemistad de muchos especialistas y estudiosos de la época. Entre ellos encontramos al español Juan Larrea, por muchos considerado como el primer detractor de Vallejo. Cabe mencionar que ella junto al historiador peruano Raúl Porras publicaron Los Poemas Humanos en el año de 1939. Después, desde la década del 70, se encargó en Lima de la edición completa de las obras del poeta César Vallejo, en la cual podemos destacar novelas y cuentos completos donde podemos resaltar relatos como Fabla Salvaje, El Tungsteno, obras completas como Trilce y Los Heraldos Negros. Principales poemas como Contra en el secreto profesional, El arte y la revolución, Teatro completo y obra poética completa. Sin duda alguna, Georgette demostró el amor y respeto hacia su esposo incluso después de su muerte. Del mes de noviembre de 1978, Georgette rueda por las escaleras de su casa, siendo hospitalizada en la Maison de Santé recibiendo atención. Aún así, ella seguía luchando para que no se repartieran los restos de Vallejo. Un 3 de diciembre de 1984, con parálisis en medio cuerpo, problemas respiratorios y un edema pulmonar, entra en coma a las 5 de la tarde, falleciendo en la madrugada del día siguiente. Aunque mucha gente intenta minimizar la importancia de Georgette en la vida y obra de Vallejo, llevaba una pesada cruz porque lleva la estresante vida del poeta en Europa. El motivo de admirarla es que sabe ordenar a quienes intentan distorsionar la vida y obra del poeta. Gracias a ella, el poeta pudo viajar a Rusia por segunda vez porque este viaje fue financiado con su herencia. Destacamos que ha estado a su lado y cuando fue expulsado de Francia por pensamientos políticos, ella vendió su apartamento para solucionar problemas económicos. Al final guardó desinteresadamente todos los manuscritos para no desaparecer. Si no fuera por su pasión y dedicación, la obra literaria de Vallejo ya no se esparcirá por el mundo. Georgette Philippard en la actualidad representa a aquella mujer digna de admirar, que lucha y trabaja constantemente por buscar la justicia, defender la integridad de la persona amada, comprometerse y dedicarse a lograr los objetivos, a derribar los estatus sociales, económicos y políticos de la sociedad. Además, la parisiense representa la fidelidad, ya que después de la muerte de Vallejo no tuvo a otro hombre en su vida. Sin duda, Georgette es una de las piezas fundamentales para la literatura peruana, pues gracias a ella es que podemos apreciar las grandes obras del poeta peruano y de su profundo mensaje poético. Georgette Philippard es el ejemplo de una mujer resiliente, luchadora y leal. Nunca recibió un amor de padre, superó la enfermedad de la tuberculosis a los 6 años de edad y se enfrentó a agresiones psicológicas durante su etapa estudiantil. Trabajó desde muy joven conjuntamente con su madre confeccionando vestidos para solventar su economía y a los 18 años de edad pierde a su madre, quedando huérfana y sola. Luego forma una relación con Vallejo, a quien siguió a pesar de la escasez económica, la exclusión social que el entorno les daba por su comportamiento vanguardista o por el poco afecto que recibía por parte de César. Ella continuó a su lado. Existió un amor más allá de la muerte. Después del fallecimiento de Vallejo, Georgette únicamente se decidió a preservar sus manuscritos, defendió la auditoría de su amado y ayudó en la difusión de sus libros. Logró un alcance mundial y el reconocimiento como poeta universal para César Vallejo.